Bienvenidas, vamos a organizarnos para esta sesión de taller. A ver qué Gracias. vamos a encontrar, qué opinan, qué sugerencias formamos entre todas. Es bonito hacer comunidad a distancia y empezar a Sí, crear esos lazos de cariño que algunas no las conozco, pero ya las veo en la pantalla y me da un gusto verlas. Zuli, nunca te he visto en presencia, pero siempre estás aquí, gracias. Maestra, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Pero no me ve, no, como que Sí, está sí te bloqueado. veo. Ah, ok. Sí, sí te vemos. Un gusto saludarla, maestra, un placer y coincidir. Gracias, Y gracias por sus enseñanzas, maestra. gracias, gracias. Qué bueno que están aquí, Lore. Un Hola abrazo Dani, para todas. un abrazo. gracias. Hola, Dani. Hola, hola. Entonces Hola. les voy a compartir. Quienes ya han estado conmigo en los consejos técnicos saben que yo siempre les sugiero que se vayan a los documentos oficiales. A veces para trabajarlo con supervisoras, con directoras, pues no son útiles presentaciones. Pero ahorita que ya tenemos la guía para supervisores y directores, pues entonces no hay de otra que irnos al documento oficial, porque quien hace la presentación ya leyó, analizó e hizo una abstracción, quitó partes que para esa persona no le son tan esenciales de compartir por el proceso que lleve su grupo. A lo mejor vamos a encontrar coincidencias y dentro de todas las que hay, alguna nos sirve porque estamos viviendo un proceso parecido. Pero yo ahorita me voy a ir a los documentos oficiales. Vámonos a ir primero al de Directora. directoras. A ver. Ah, pero no lo tengo abierto. Yo Tengo aquí lo tengo. un montón de ventanas, pero ahí vamos. Bueno, Pablito, dame ese marcador que está ahí, mijo, en la mesa. Por favor, el amarillo. Gracias. No sé si puedan estar cada quien apagando y encendiendo su micrófono, siéntanse libres de encenderlo cuando gusten, nada más para que no se distorsione tanto. Cuando acaben de hablar, lo apagan, porfis. Entonces, aquí tenemos nuestras orientaciones para el taller intensivo que vamos a iniciar el lunes. Taller intensivo para personal con funciones de dirección, reflexiones desde el acompañamiento pedagógico. ¿A qué nos va a invitar este taller intensivo? Desde la función de acompañar, de asesorar, de gestionar, desde la dirección, desde la supervisión. ¿A qué nos va a invitar? ¿Qué nos está diciendo en el título? Dani, pues como su nombre lo dice, que vamos a reflexionar sobre este acompañamiento que debemos de dar, de realizar junto con nuestro colectivo, ¿ah? De estar viendo cómo es tal vez mi función como directivo, como docente, ¿ah? Cómo podemos hacer ese acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico pues se ve reflejado en las aulas, ¿ah? Con los alumnos, con el proceso de aprendizaje que van a tener nuestros niños y nosotros también como directivos y como docentes. Así es, Lore, vamos a reflexionar desde eso que hacemos y todo lo que hacemos todos en el sistema educativo tiene que impactar en las niñas y los niños. Entonces, desde esas reflexiones, ¿y se acuerdan que la nueva escuela mexicana está basada en la pedagogía de Freire? Entonces, esas reflexiones van a ser desde el sentir y desde el pensar, desde el sentipensar, dice Freire. Y hay una conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos emocionalmente y también con ese ser histórico que somos, con lo que hemos vivido, con lo que traemos de historia desde nuestra cultura, desde nuestra comunidad, desde nuestra familia.
Yo, pues para iniciar, siempre me gusta recordar mi corazón de educadora, entonces busco una manera que me recuerde que soy educadora y le ando poniendo dibujitos a mis portadas o ando buscando maneras creativas en las que podamos trabajar con ellas, pero que me recuerde que soy educadora, que no me pierda yo de eso, que en mi asesorar y que en mi acompañar yo no me olvide de lo que pasan en las aulas. Entonces vamos a continuar. Este taller dice que fue elaborado por la Dirección General de Formación Continua, adscrita a la promoción de equidad y excelencia educativa de la Secretaría de Educación Pública. Y trae ahí los datos de nuestra directora. Y viene la presentación en la que nuevamente nos invita a la revalorización del magisterio, a que somos copartícipes de procesos educativos y que impulsamos la transformación de la práctica docente y la toma de decisiones pedagógicas. La impulsamos, pero también la vivimos, esa transformación de la práctica. Si ustedes se regresan al primer día, la primera semana en que ustedes empezaron a ejercer esa función directiva, esa función docente, esa función de asesoría, no somos las mismas. No somos las mismas de esa primera semana, de ese primer mes, de ese primer ciclo, de ese primer programa de educación que pusimos en práctica, cómo nos hemos transformado a través de los años. Y creo que aquí habemos, todas las que estamos aquí ya tenemos historia en la educación preescolar. Ya ninguna es de nuevo ingreso. A lo mejor es su primer año en algo, pero todas estamos aquí con una historia que nos ha formado el ser docente. Entonces, pasamos de aquí de la presentación que nos va a explicar todas las actividades que vamos a llevar a la práctica y nos dice que se va a vivir en dos momentos. El primer momento es el acompañamiento pedagógico desde la práctica. Y viene este párrafo. ¿Quién me ayuda a leer esta primera parte? ¿Alcanzan a leerla o no? Lo hago más grande. Yo le ayudo. Alcanzamos. Si quieres, yo. Ah, Adelante, la que guste, la que guste. Nada más que no. ¿El acompañamiento pedagógico desde ahí? ¿O la primera parte? La algunos primera maestros parte, me lo que está decían, entre Dice, comillas. se organiza en dos momentos. En el primer momento se proponen actividades para vivenciar y experimentar un acercamiento a la narrativa desde la función que desempeñan y en su rol de escritores. En el segundo conocerán el taller intensivo para personal docente y a partir de sus características y elementos centrales, el sentido de la propuesta, así como las condiciones para el desarrollo de las sesiones. ¿Se impulsa también? No, es que pasó una motito y están los perros ladre y ladre. La No le vuelvo a quería repetir. Se organiza en dos momentos. En el primero se proponen actividades para vivenciar y experimentar un acercamiento a la narrativa desde la función que desempeñan y en su rol de escritores. En el segundo, conocerán el taller intensivo para personal docente a partir de sus características y elementos centrales, el sentido de la propuesta, así como las condiciones para el desarrollo de las sesiones. Gracias, maestra. En este primer momento, pues vamos a hablar, vamos a escudriñar dentro de nuestra práctica, de la propia práctica. Ahorita no nos vamos a centrar en la práctica de las docentes, nos vamos a centrar en la propia para reconocer a ese ser histórico que somos como docentes. Y desde ahí vamos a descubrir nuestro rol de escritores, lo vamos a vivir para poderlas llevar a ellas también a que sean escritoras. Y hasta nos hace la sugerencia de que pueden llevar un cuadernito igual bonito de educadoras, bien preescolino. Y que en ese cuadernito empecemos a escribir desde la narrativa. Si tenemos dudas de qué es una narrativa, pues busquen en su celular.
Ahorita todas han de tener Wi-Fi ahí, entonces busquen qué es una narrativa y construyan ese concepto para ustedes, para que puedan acompañar. No sería necesario perder tiempo en revisar qué es una narrativa y desde qué autores se construye el concepto y qué tipos existen, porque al estar vivenciando el taller lo vamos a descubrir. Trae varios ejemplos de narrativas, entonces vivan el taller, vívanlo así como viene y al final cada quien va a tener construido ese concepto de narrativa, cada quien va a ir construyendo la propia definición de qué es una narrativa. Podemos hacer este mismo ejercicio, que ellas lo busquen y que ellas lo lean. No es lo mismo que cada una lo lea en su celular para ella, a que estemos leyendo diferentes conceptos que al final ese tiempo que tenemos al inicio de la jornada en el que todas están motivadas e inspiradas y dándolo todo, que les quitemos ese tiempo que a lo mejor se puede extender hasta 20 minutos y al final, cuando ya son las 12:30, 12:40, ya nadie quiere trabajar y dejamos lo esencial, le quitamos tiempo a lo esencial y ya nadie va a querer escribir. Entonces hay que ir cuidándole los tiempos. Les decía aquí esta frase, fíjense, ya todas, no viene una cita textual, todo viene en el formato de narrativa. Algunos maestros me decían, tú puedes ser supervisora. Y yo me respondía, de maestra no voy a pasar. Me ponía a pensar en cómo yo tendría esa capacidad de poder dirigir a varios maestros, sacar adelante el trabajo que ellos hacen y decía, no puedo, me quedo como maestra. ¿Cómo soñaba con ser una persona más activa? Con ese valor de tener propuestas y ser capaz de proponer y decir, compañeros, esto es así, pero como no tenía el valor, siempre me lo quedaba, me lo guardaba. Ese miedo que tenía, esa desconfianza es lo que no me había ayudado en mi trabajo como docente. ¿Ya vieron desde dónde se escribe una narrativa? Desde qué verbo la estamos construyendo, desde qué persona la estamos construyendo esta narrativa, desde dónde se redactan. Desde yo, Desde mis yo. inicios, mis ideas, mi Sí, es historia. como si me estoy escuchando en un diálogo interno. Así es. A mí me encantó esa frase, ese escrito me encantó porque como persona, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Como profesionista, a mí, hablo de mí, a mí me ha pasado muchas veces. No exactamente como lo dice ahí, o también, pero también como persona, a veces, o como estudiante, también me pasaba mucho. De que dije, ay, ¿por qué no lo dije yo si esa era la, la respuesta correcta? A veces el miedo nos envuelve, nos castiga, pero yo creo que pues nunca es tarde, ¿verdad? Para ir quitando esos miedos. Es que como decía Dani, lo que yo pienso, no lo externo a veces, ¿verdad? Bueno, tiene uno, desde que inicia a trabajar, tienes experiencias que son exitosas o que las puedes transformar. Ahorita andamos bien filosas con Freire porque estamos haciendo la fogata y dice Freire que lo importante del miedo es reconocer que tenemos ese miedo. Entonces, cuando lo estamos reconociendo, Zuli, cuando lo estamos reconociendo, maestra Luisa, pues ya lo estamos tratando, ya le estamos quitando poder a ese miedo a hablar. Y la narrativa se trata de darnos ese poder de expresar, de que cada una lo pueda expresar. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que dice escritores. O sea, y dije, ah, caray, pero pues para escribir hay que pensar en todo. Y aquí vamos a plasmar todas nuestras vivencias como docentes, como directivos, como supervisores, para de ahí enriquecer nuestra práctica. Sí, maestra. Y esa escritura, cada autor va a decir si está bien o está mal, cada autor le va a ir haciendo sus correcciones.
Hoy no vamos a empezar desde las características, desde referencias bibliográficas. A lo mejor van a salir ahí, así como ahorita lo estamos platicando y así como ahorita les estoy diciendo. Y a lo mejor ahí yo escribo en mi narrativa, como dice Freire, cuando los miedos se reconocen, le estoy quitando poder a ese miedo y lo estoy ganando yo, pero es mi narrativa y yo lo quise citar así, pero no se basan tanto en lo que dice el otro, sino en lo que yo pienso y en lo que yo siento. A más adelante nos dice que desde el pensamiento crítico de cada uno nos vamos a reconocer, vamos a encontrar significados. Entonces aquí el primer significado que yo las invito a que ustedes reflexionen es qué significa ser docente, qué significa para cada una ser docente. Pues para muchas o para mí significa un compromiso muy grande de pues fortalecer los aprendizajes de quien está conmigo, y ya en otra función de director, pues saber orientar, saber apoyar, saber acompañar. Gracias, maestra. Es un significado que vamos a estar reformulando a lo largo de este taller, que el lunes va a tener un significado para nosotros ser docente desde la asesoría y el acompañamiento, el martes va a tener otro, el miércoles va a tener otro, cuando estemos reconociendo la historia de cada uno. Aquí dentro de las actividades nos pide primeramente, no les estoy compartiendo esta, ¿verdad? ¿O sí les estoy compartiendo ya la guía? No, dice lo que significa ser docente. Eso, nos está proyectando. Sí, dejen cambiarles a la otra. Me cambio sola y no las llevé. Maestra Dani, Mande. cuando usted pregunta qué es ser docente, yo digo, qué importante es tener el concepto, ¿no? De saber trabajar en equipo, ¿va? Porque, o sea, a mí bueno, me gustó mucho el hecho de que primero yo, después equipo y después toda la escuela, ¿no? Entonces, esa parte a mí me costaba mucho cuando era docente de repente, ¿eh? Es eso, o sea, como el equipo, ¿ah? Porque a veces no quieren compartir o así. Entonces, yo creo que hoy en día, como ya soy directora y bueno, tengo como un año, bueno, como año y medio de directora y ya estoy del otro lado y digo, Dios mío, o sea, si no hay equipo, o sea, no fluye. Y yo digo que es una parte esencial ser educadora y que tengas este concepto grabado en ti, ¿no? De decir, tengo que saber trabajar en equipo, como ahorita, o Más, sea, todo. sí, más adelante les piden un apartado que ustedes registren sus desafíos. Cuando Así es. surgen estos comentarios, van encaminados a esos desafíos que ustedes van a vivir, porque a lo mejor ustedes ya están identificando que en mi comunidad, que en mi comunidad de zona, que en mi comunidad de escuela o que a lo mejor en mí, así como lo dices, fue en otras épocas. Esa es otra historia, pero hubo momentos en donde era un desafío completamente para ti trabajar en equipo. Entonces, ahorita, cuando ustedes estén platicando con sus compañeras que surjan esos desafíos, anótenlos. Es por eso que estas son las orientaciones y nos dicen, las pueden seguir así, pueden llevar ese orden o pueden llevar otro, de acuerdo a las características de esa comunidad en la que se está vivenciando el taller. Entonces, de acuerdo a nuestras características, ahorita ya están surgiendo algunos desafíos. Pueden anotarlos ahí. Cuando lleguemos ya vamos a tener el cuadro lleno de los desafíos que ustedes van a enfrentar. Entonces, aquí les pide que revisen en colectivo un video de la narrativa como herramienta docente, en el que el doctor Daniel Suárez les describe cómo se hace una narrativa, para qué se puede utilizar y dice que se trata de contar historias, de que el docente cuente sus historias, que encuentre los significados de esa historia, que encuentre esas
esas experiencias que han vivido y que lo han llevado a ser el docente que es. Y lo hemos vivido en diferentes procesos. En diferentes procesos hemos encontrado una significación o una resignificación a la práctica. Y también ya como entidad hemos vivido una estrategia de narrativa. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos con la estrategia de proyectos integradores, se vino esa convocatoria de narrativas desde el Sentipensar? Y la maestra Gris muy atinadamente nos hizo una presentación en la que se compartía información sobre lo que es una narrativa y cómo se construye. Por ahí lo vamos a tener en los chats perdidas esas presentaciones que se estuvieron compartiendo en todos los espacios. Entonces, revisan el video que se va a tratar de eso o se los pueden enviar, si aquí hay supervisoras, se los pueden enviar hoy a sus directoras o mañana. El video no está aburrido, está digerible. Y después de ahí, ya cuando nos encontremos reunidas, dice, ¿por qué es importante relatar o narrar la práctica docente? ¿En qué favorece a las maestras y a los maestros? Por eso necesitamos ir encontrando el qué significa para nosotros ser docente y buscarle más significados. No solamente ese que hemos construido ahorita en 5 minutos. ¿Cuántos años tengo yo de ser docente? Y ser docente se significó cuando egresé de la normal. Ser docente se significó cuando entré a la normal. Ser docente se significó cuando estaba en la prepa y que descubrí que yo quería ser docente, o a lo mejor lo descubrí en la secundaria, o desde cuando yo empecé a significar en mí la docencia. Más adelante viene una cita de Fuenlabrada y alguien más que dice que cuando vamos a las prácticas, creo que dice, mejor ahorita la leemos para no echarles mentiras, empieza a significarse. Entonces aquí revisan el video y se hacen estas preguntas, no para reescribir las respuestas, sino para que empecemos a dialogar, a contar las historias y a registrarlas. Tengan su libretita a la mano, bonita o fea o la que quieran. Si no quieren imprimir porque ahí ya tienen libretas de las que quedaron de los hijos, pues entonces en esas, lo que les significa a cada quien, en donde se sientan motivadas para escribir. Si ya imprimieron su guía y dicen, no, a mí aquí me cabe, bueno, pues ahí, en las orientaciones. Y aquí viene el espacio, pero viene esa observación de que a lo mejor el espacio les parezca muy pequeño para registrar, que por eso puede ser útil llevar la libreta. Dice, la narración de diferentes eventos vividos y recordados en el tiempo facilitan la interpretación y construcción de significados de las experiencias, así como la elaboración de sentidos sobre la propia actuación. Y ahí vienen los autores. Incluso permite que se entiendan a sí mismas y a sí mismos. Cuando ellas estén platicando van a decir, ay, con razón. Ay, con razón, creo que es tan difícil trabajar en equipo porque yo lo tenía en mi historia que era difícil para mí, pero ahora descubro que no es difícil. Hay estrategias, hay formas, hay características de liderazgos que me llevan a facilitar el trabajo en equipo. Y entonces dice que a través de las narrativas vamos a ir apropiándonos del proceso de autoformación profesional. Entonces ustedes van a descubrir ahí que hay características en el liderazgo que promueven, que facilitan o dificultan el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y entonces ustedes van a buscar cuáles son esas características. Y a lo mejor ahí ya se van a ir a buscar autores, se van a ir a buscar videos, se van a ir a las experiencias de sus directoras, de sus supervisoras, de sus jefas de sector, de lo que ellas nos platican, cómo le hacen para solucionar los problemas, porque a veces lo leemos y leemos el tipo de acompañamiento para las diferentes situaciones y el tipo de asesoría. Pero en las historias que nos cuentan esas líderes a quienes admiramos, y aquí tengo varias, yo creo que todas, en esas aprendemos. Y a veces decimos, es que aprendo más aquí que en los libros. Y yo creo que eso sucede siempre. Aprendemos más de sus historias, de cómo lo solucionaron, que al abstraer de los libros.
En este sentido, nos dice que se va a dividir en diferentes esferas por las circunstancias que se viven, que son influidas por su contexto, por sus hábitos, por sus formas de vida, por sus decisiones, porque las formas de ser de cada persona, lo que trae de su familia, la hacen reaccionar de cierta manera a diferentes situaciones. A veces eso nos causa conflicto en la escuela porque las características muy peculiares de esa persona la hacen reaccionar así ante los conflictos, ante las dificultades de aprendizaje o de enseñanza que hay con algunos niños o con los padres o con su director. Y vienen ahí en esa historia. Al comprender la historia de los demás, nos facilita también. A veces es percepción de nosotros que tenemos que cambiar. Es lo único que podemos cambiar, lo de nosotros. Lo del otro podemos incidir, podemos inspirar. Pero al cambiar nosotros, pues dice las sagradas, que el aleteo de una mariposa puede cambiar, ¿verdad? Sí. Entonces, nos pide también que al comprendernos a nosotros mismos, vamos a poder comprender al otro. Cuando trabajamos en nosotros, nos es más fácil comprender las actitudes, las acciones, las formas de ser y las formas de hacer del otro. Dice, en este sentido, todas las esferas de la persona confluyen en la formación de quienes son el día de hoy, en el que se concreta el autoconcepto que tienen de su vida personal, la conformación de su identidad profesional y las decisiones que toman en el día a día. Entonces las narraciones funcionan como un espejo en el cual pueden verse reflejados. Y nos pide que en individual tomen un momento y recuerden las motivaciones que tenían para desempeñar la función que cumplen en este momento, así como lo sentías y esperabas al llegar a la nueva función. Y que escriban al menos 3 ideas. Y yo tengo estas casitas para mis compañeras que les voy a llevar, les voy a pedir fotos y les voy a pedir que las pongan en las casitas para que llegado este momento ellas puedan ver esas fotos y recordar algunas de esas motivaciones. No son tan necesarias las fotos, pero les digo, me gusta traer mi corazón de educadora en todos lados, que no se me olvide que soy educadora, que no se me olvide que trabajo con maestras, que así como yo enfrento desafíos, también ellas. Entonces, les llevo Maestra, sus fotitos para que escriban. ¿Qué pasó? maestra, esas fotos ¿son de ellas o Yo de les su... voy a pedir que lleven sus fotos, estas son mías. Ah, Voy ok. a pedir que lleven sus fotos y que cada una la acomode en su casita. Cada una de las directoras le voy a dar una casita, que al cabo que no están aquí va a ser sorpresa. Ah, Les voy a decir, traigan fotos de cuando estaban chiquitas, de cuando iban a la escuela, de cuando entraron a la normal, de cuando estaban en la prepa, de su familia, de una ah, fiesta a la que asistieron, de cuando se casaron. No sé, así les voy a pedir diferentes fotos y aquí que las pongan. Pero también tengo otra en donde quiero poner fotos que nos hacen ser comunidad. Este lo quiero para nuestras fotos de ser comunidad, para que empecemos a encontrar nuestras coincidencias, aquello que nos hizo conformarnos, cuáles son nuestras características y que también pongan palabras. También voy a llevar post-it. Ya un día post-it que me patrocine porque gasto mucho en post-it yo. Y ya les voy a sé. llevar para que escriban palabras que ellas creen que nos significan como comunidad, para que las tengamos ahí y nos sirvan de apoyo en su narrativa. Excelente. Oiga, maestra, ¿y esa casita la mandó a hacer o la compró en alguna tienda? Aquí me las hizo mi esposo, pero puede ser con FOMI. Con Súper FOMI, bien. háganlas con FOMI, les llevan su casita o un pizarroncito de corcho. O puede ser que les lleven cartulinas y que en la cartulina dibujen con quises de colores.
o que impriman la casita y con diferentes esferas y que ellas vayan dibujando de cuando estaban chiquitas. A mí se me hace práctico las fotos para no perder tiempo en que dibujen y en que escriban, que las imágenes les evoquen. Súper bien. Sí, maestra, muchas gracias. Excelente idea. Y entonces aquí vamos a continuar nuevamente. Dicen, lo que acabas de hacer seguramente confluyen distintas esferas o ámbitos sobre tu persona. Por ejemplo, tus motivaciones pudieron estar vinculadas con aspectos personales, crecimiento personal, autorrealización. A veces la pareja que habíamos elegido en ese momento, o el grupo de amigas que teníamos en la normal o que teníamos en la prepa y que definían en ese momento si entrábamos a clases o no entrábamos. Eran parte de esas motivaciones. Y a lo mejor cuando salimos de la normal dijimos, no, pues ¿por qué perdí tiempo? Si yo quería sacar el 10, ¿por qué no lo saqué? Y nos dedicamos y empezamos a perfeccionar, a buscar mejores maneras de ser. Y ahí vamos a ir encontrando, ¿no? Es que me motivó a ser así, a esforzarme más, porque en esa ocasión yo por hacerle caso a mis amigas, pasó esto con una maestra, me sentí muy mal, me sentí avergonzada conmigo, me sentí que defraudé a mis papás y eso me hizo cambiar. Eso vamos a ir sacando, a eso vamos a llevar a las compañeras a que escriban, pero también nosotros. El que ahorita ustedes puedan estar evocando esos hechos, imaginando cómo era cuando entré al preescolar, qué traigo yo en mi ser docente de mi maestra de preescolar. Y por ahí lo tenemos en la historia de vida. ¿Quiénes han hecho su historia de vida? Cómo fuimos encontrando significados de cada etapa que vivimos, de cada dimensión, la que formamos. Dice que aquí vamos a hacerlo desde lo individual, que estos no son completamente individuales porque te van formando desde lo colectivo, desde el ser comunitario, desde que perteneces a una familia. En nuestras familias hay valores, hay actitudes, hay formas de hablar, hay palabras que repetimos como familia. Y estas son las esferas en las que nos divide para hacer estas narrativas. Nos dice que ¿la alcanzan a leer ustedes? Son 3 esferas. Sí, sí se alcanzan a leer, Dani. ¿Cuáles son, Lore? Es en lo personal, que vienen siendo las experiencias de vida y desarrollo personal, en lo profesional, la construcción de la trayectoria profesional, lo que nos decías, desde que iniciamos a ser docentes o desde que pensamos en esa meta, lograr de ser docentes, y lo que es la escolar y áulica, las experiencias y prácticas en la práctica docente. Ahí engloba pues todo ese contacto que hemos tenido con los alumnos, padres de familia, las compañeras, nuestras supervisoras, directivos y todo, entonces, pues como que sí está muy clasificado. Y ya ahorita con tus tips y consejos que nos dices de qué es solicitarles a las compañeras, se me hace, muy bonitas ideas. Gracias por compartirlo. No, Lore, ¿de qué? Miren, ¿recuerdan cuál es el título de este taller? ¿Con cuál verbo empieza? ¿Qué verbo está ahí conjugado? Intensivo, taller intensivo para el personal con funciones. Reflexionar. Reflexionar. Dice que reflexionemos. Y en esas reflexiones, ¿aquí a qué nos invita? Después, el que sepamos nosotros que cada quien tenemos experiencias de vida y de desarrollo, que nuestras compañeras tienen experiencias de vida, que se han construido con una trayectoria, que tienen experiencias y aprendizajes dentro de su práctica que son muy propias, nos dice que nos va a llevar a comprender que la maestra como persona significa que es un sujeto histórico en el que su vida personal y su quehacer profesional se entraman en sus experiencias, tomas de decisiones y acciones. Y como sujeto histórico está viviendo diferentes experiencias.
Ya les he dicho, cuando hacemos la lectura de la realidad, en todo momento estamos haciendo lecturas de la realidad. Y hay que pensar en mi maestra, la que está embarazada. ¿Cómo es ahorita en este momento que está embarazada? ¿Cómo es cuando el bebé acaba de nacer? Esos primeros 3 años, ¿cómo traen a mi maestra? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es en ese proceso de maternar? Y lo que va a requerir que yo le apoye va a ser en pensar en todas esas situaciones que surgen y la manera en que voy a motivarla desde ese proceso que está viviendo. No es lo mismo a la que tienen los hijos en la universidad, a la que se está divorciando, a la que acaba de perder un ser querido, a estas, a la que se acaba de casar y ahorita no tiene planes de tener hijos y se dedica a viajar. No es lo mismo. También hay situaciones económicas que viven nuestras compañeras que están generando y el pensar en eso nos va a ayudar a comprender lo que está viviendo y las situaciones que pueden suscitarse en su vida profesional. Más adelante, en el taller de docentes, pues nos va a llevar a que identifiquemos como docentes esas situaciones que vivo y de qué manera las voy a abordar para que su impacto sea positivo. Y que si yo estoy viviendo una situación difícil, económica, emocional, social, que encuentre las formas para salir adelante, que yo pueda verle el lado positivo a eso, nos va a llevar a eso. Así como ahorita nosotros como directivos nos lleva a pensar en que está viviendo esas situaciones y que debemos ser empáticos con ellos, pues a ellos los va a llevar a que se centren en esas situaciones y a que busquen formas de solucionarlas, formas de vivirlas. Entonces, es esta invitación de comprenderlas como sujeto histórico. Como sujeto histórico que también ha vivido por diferentes procesos, que a lo mejor no es lo mismo cuando en la normal te fue muy fácil entrar, porque por diversas situaciones había maestras que ya sabían que se iban a quedar y no era lo mismo a las que ya sabían a las que no sabíamos, ¿verdad? No era lo mismo a la que tenía que trabajar, a la que podía hasta invitarle la comida a los demás, no es lo mismo. Eso nos fue formando una esencia en el ser, esas situaciones que vivimos nos van formando y eso no quiere decir que sea el definitivo para ser buenos o malos. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de bandos, pero sí la forma en que tomamos esas situaciones y que vamos aprendiendo de ellas. De aquí pues les dice que hagan una organización en colectivo y nuevamente trae un cuadro de registro. Por eso yo quiero mi libretita para que todo lo del registro vaya quedando en la libretita y ahí se vaya construyendo la historia y le escribí mi cuaderno de historias. Entonces aquí les dice que en colectivo dialoguen sobre lo que como docentes esperaban de su función actual y en el siguiente recuadro escriban sus ideas y recuperen las que se mencionen en el colectivo. Si cuando estamos platicando surgen algunas, ustedes ya van a saber de qué se tratan, de cuáles son los cuadros de registro. Entonces, así como hace rato hablábamos de los desafíos, pues ahorita, si al inicio hablábamos de, no, pues es que yo esperaba, yo me vine de directora porque creí que me iba a sobrar dinero. Yo cuando me vine de ATP, yo de educadora era muy tilichosa y yo dije, no, pues voy a andar con mi bolsita, pero ¿qué creen? A veces ando hasta con maleta, porque de ATP soy más tilichosa todavía que de educadora. De educadora traía una bolsa aquí, otra bolsa acá, ahora traigo una bolsa, otra bolsa, la mochila y a veces hasta maleta. Entonces, pues esas ideas que tenemos de lo que esperaban, y nuevamente las va a llevar a la organización individual para que vayan revisando en la identidad. Dice que la identidad se construye
con una mirada retrospectiva sobre cómo han influido sus experiencias en su persona y una visión prospectiva sobre el cómo se visualizan en el futuro. Entonces, todos los días podemos transformar la práctica para mejorarla. Todos a lo mejor, yo no sé si alguien nació enseñado y llegó haciendo las cosas sin equivocarse, pero yo creo que todos aquí sabemos que la práctica hace al maestro y que como novatas cometimos algunos errores, pero que hemos estado aquí en el trabajo permanente, en esa introspección que nos permite mejorar cada día. Entonces, estamos aquí viviendo, siendo humanos, equivocándonos, tratando de hacerlo de la mejor manera porque también trabajamos con humanos. Dice que si haces una reflexión más profunda, seguro podrás identificar que las motivaciones que se señalaron están relacionadas con experiencias o vivencias previas, que es lo que les decía, a veces hasta el cómo vivimos esa etapa o si nos vamos ya a lo familiar, cómo estaba mi familia en ese momento. A lo mejor volvemos a la parte en que si los papás se divorciaron en esa etapa, o a lo mejor el papá empezó en un muy buen trabajo. No vayamos, brinquemos de los escenarios tristes a donde están buenos. El papá empezó a trabajar, vivíamos con muchas carencias, pero en esos momentos nos empieza a ir bien y yo ya no tengo preocupaciones de nada más que de dedicarme a estudiar y no quería defraudar a mis papás. Dice que en la narrativa van a poder ordenar sus experiencias y darle sentido, facilitando el reconocimiento de la identidad, que podamos identificarnos, saber quiénes somos en ese hacer y ser de la docencia. Desde su persona van a reflexionar la forma en la que se identifican a partir de la función que desempeñan, como por ejemplo, ¿cómo crees que te ves en este momento como supervisor, como directora y a la forma en que te gustaría verte a futuro? Subrayen esas preguntas porque son las que nos van a generar el diálogo reflexivo, ese pensamiento crítico que queremos promover en este taller. Y les pide que a partir de esto que les preguntaron, que internamente estuvimos pensando, repensando, reflexionando, ustedes elaboren un texto breve en el que resalten las reflexiones que realizaron sobre su identidad, rescatando aquellas experiencias que influyeron en el director o supervisor que eres hoy y qué aprendizajes te gustaría impulsar en ti mismo para impactar en la imagen que te gustaría proyectar al colectivo en torno a tu función. Puedes utilizar los recursos literarios que ustedes prefieran. Si quieren ponerle conectores, si no quieren ponerle conectores, lo que ustedes quieran utilizar. Lo registran, el cuadrito está chiquito, pero si tienen su libretita, se pueden ir a su libretita. Y aquí pone una referencia que se revisa en colectivo. La escritura permite el desarrollo de capacidades para apropiarse del entorno cultural a través de los sueños, ideas y anhelos de cambio que se encuentran en los textos y al mismo tiempo da cuenta de la forma en la que las y los conciben el mundo a partir de su cotidianidad. En esta escritura nos vamos a dar cuenta de las formas, de los mundos que tienen nuestras compañeras directoras, nuestras compañeras supervisoras. Vamos a creer que ya nos conocíamos, pero vamos a encontrar historias que no habíamos escuchado, que les dan significado. A veces ya tenemos muchos años en esa zona, en esa supervisión, en ese sector, pero a través de las historias vamos a encontrar nuevos significados. Dice que en este sentido se impulsa la toma de conciencia sobre sí mismas y la de los otros, que es lo que les decía hace ratito. No nada más es de ensimismarme, sino de también pensar en el otro, de que el otro también está viviendo sus propias historias, de que el otro también tiene un mundo. Y de apropiarnos de nuestra propia práctica de una manera reflexiva y crítica y comprender la docencia como un espacio epistemológico que permite la construcción de narrativas alternativas y el desarrollo de saberes docentes. Un espacio en donde cada uno estamos construyendo el saber, en donde
cada uno, nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias tienen tintes de lo que hemos vivido. Y nos va a llevar a ese humanismo mexicano que está buscando la nueva escuela mexicana, que en algunas de sus conferencias lo mencionan así, que al decir nueva escuela mexicana ya sabemos que estamos hablando del humanismo mexicano. Reflexionar sobre sus narrativas permite comprender que como escritores, lectores y formadores es necesario sensibilizarse y transformarse. Si queremos seguir igual, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos ser sensibles a las experiencias de los otros, a las vivencias del otro, a la historia del otro, a las emociones del otro. Y ver qué es necesario hacer para que yo me transforme. A través de la narrativa, la propuesta es que será más fácil esta sensibilización y transformación cuando yo lo escribo. Que esto nos va a permitir tener herramientas para orientar la vivencia creadora y transformadora de la escritura. A través de la escritura vamos a crear y vamos a transformar nuestra función. Les pide que lean la narración de la maestra Estela Ramírez Reyes, por eso les digo, si ustedes quieren leerlo, léanlo, pero no es necesario que pierdan tanto tiempo viendo qué es una narrativa, tipos de narrativas, porque van a tener varios ejemplos. Aquí viene este fragmento de una maestra en la que la asignan de directora y las demás compañeras dicen que es injusto porque acaba de llegar y la manera en que ella empieza a resolver esos conflictos. Después les dice que recuperen lo que han trabajado, que realicen una narración sobre cómo se configura la función de dirección y supervisión. ¿Cómo se configura desde ustedes? ¿Cómo creen que se configura la función de directora o la de supervisora? ¿Qué se necesita? Si yo tuviera barro para ser una directora, además de barro, ¿qué más iba a ocupar? ¿Qué características le voy a poner? ¿Qué valores? ¿Qué experiencias necesita vivir? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la otra reforma y que de directora, de docente de nuevo ingreso, te podías ir hasta jefa de sector? Se estaría desde el juicio de si está bien o mal eso. ¿Ustedes creen que sea necesario que para ser supervisora o jefa se vivan experiencias anticipadamente? ¿Creen que sea necesario para configurarse como directora, como supervisora, vivir experiencias? Claro que sí. Recorrer ese camino antes para llegar al siguiente. Entonces, pues ahí los van a poner en esa configuración de su directora, de su supervisora, y después les pide que reflexionen sobre estas preguntas. ¿Qué significa actualmente ejercer la función de supervisión y dirección? No es lo mismo a cuando estábamos haciendo el proyecto para escuelas de calidad en mi función de directora, ahora que estoy haciendo el programa analítico en mi función de directora. ¿Qué me ha implicado eso? No puedo ser la misma directora que hacía ese PAT o ese PT con el programa analítico. Me requiere hacer una transformación. Y esa transformación es desde la esencia, ¿eh? No es nada más desde formatos y que ahora no haya formatos o desde leer a otros autores. Es desde mi esencia, desde mis formas de ser y hacer y decidir y hablar y dirigirme a mis compañeras. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan? ¿Cuál es el principal reto al que me enfrento? Pregúntense y véanlo. El principal reto a veces soy yo, que me niego a hacer los cambios. ¿Qué quieren proyectar desde su función? Esa autoridad, esa comunidad, ese saber que somos iguales y que todas se pueden expresar aquí y que no me va a pasar nada con que ellas se expresen en libertad. A veces tenemos que trabajar también nuestras inseguridades para poderlas dejar expresarse con libertad y sacar sus emociones, porque hay momentos en que necesitan sacarlas.
Y yo le puedo contestar muchas cosas para que se calle y sepa quién es una y quién es la otra. ¿Y qué va a generar eso si yo le contesto? ¿Y qué va a generar si yo me quedo callada y le doy el espacio para que se exprese? ¿Me quita algo? ¿Sucede lo mismo o no sucede? ¿Lo están pensando? Eso espero, ¿eh? Están muy calladitas. Son cuestionamientos que tenemos que hacer y que tenemos que pensar. Entonces, en ese pensar, ese diálogo que se está generando, lo van a escribir en este siguiente recuadro con esas preguntas. Acuérdense cómo lo hizo, cómo estaba en la primera frase, desde el yo, desde ese diálogo. Lo estoy platicando, me lo estoy platicando. Imaginen que se lo están platicando a su maestra con la que se acompañaban en el camino y se reían bien mucho, porque eran compañeras de carro o porque vivían juntas y se iban juntas. Imaginen que es ese diálogo, esa plática así de confianza para que pueda salir todo. Este último ejercicio invita a iniciar la conversación sobre aquellas prácticas que contribuyen a la forma en la que quieren ver proyectada su función, cómo se quieren ver. Si yo me pongo al tú por tú y le hago ver que yo soy la directora, ¿eso qué me genera? Conflicto. Conflicto. Entonces, va a haber ocasiones en que tenemos que tomar decisiones y tenemos que decir cómo, pero va a haber otras ocasiones en que vamos a buscar el crear ese ambiente en el que se pueden expresar sin faltarnos al respeto. Es un trabajo. También hay características muy personales. Hay gente que dice las cosas como van, como las piensa. A veces no son, no es que diga las cosas como son, es que dice las cosas como las piensa. Pero es así y son 2 minutos lo que ella se tarda en decir las cosas como las piensa y nos escuchamos y se acaba ahí. O le digo cómo son para que no esté pensando de otra forma y eso nos va a generar un ciclo escolar 2024-2025 bien chido, 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 chido. Dani, Mande. yo considero que este taller nos invita a reflexionar para mejorar nuestra comunidad educativa, ¿verdad? A hacer una mejor colección entre todos de nuestros aprendizajes y lograr en conjunto nuestros objetivos en armonía. Sí, maestra Armi, así lo dice el doctor Marza Arriaga en algunas de sus conferencias, que esto nos va a llevar a construir la comunidad que queremos, que no es estar haciendo minorías y juntar las minorías para hacer una mayoría, sino a que estemos trabajando en conjunto y a construir esa comunidad que queremos. La comunidad que queremos se va a construir. No es que estemos en una comunidad fea, sino que estamos en un proceso y en ese proceso hacia dónde quiero llegar yo con mi comunidad de escuela, o con mi comunidad de familia. ¿En qué proceso estoy en esa Y comunidad? de hecho, el considerar las necesidades de cada uno, eso es armonía. Tomar en cuenta a los demás, sus emociones, sus sentimientos, de qué manera podemos apoyar, de qué manera podemos ser más humanos. Sí, así es. A veces hasta en esas eventos sociales que solemos tener en las diferentes zonas y que hasta nos preguntan, ¿qué se les antoja? ¿Qué opciones? O tenemos estas opciones, ¿cuáles eligen? Hasta en esos pequeños detalles podemos ir perfilando la comunidad que queremos. Gracias, maestra. Y fíjese, Dani, que yo en una ocasión decía que a mí me gustaría tener un puesto de hacer lo que a nadie le importa, lo que necesitan los demás, lo que sienten los demás, cómo llegamos al trabajo, un apapacho, un sentimiento de compañerismo, ¿verdad? Para ser más
amigable el momento y nuestras actividades en armonía. Pues nos había de invitar, yo estoy puesta. A lo mejor aquí habemos varias y nos seguimos reuniendo para hacer lo que a nadie le importa, pero nos importa a nosotros. Sí, gracias. Bueno, pues dice que es importante hacer consciente lo que se puso sobre la mesa en el desarrollo de este momento, las emociones, sentimientos y tensiones que pudieron haberse presentado, así como las estrategias que se utilizaron para mediar y orientar el trabajo en conjunto, pues durante el desarrollo de las actividades del taller intensivo para las docentes es muy probable que se vivan situaciones similares y puedan desde su función de acompañamiento pedagógico construir junto con el colectivo docente las narrativas que permitan dar cuenta de su identidad y definir aquellas acciones necesarias para su autocuidado y bienestar docente. Por eso les decía, así como nosotros nos va a llevar a ser empáticas y comprenderlas, pues a ellas también las vamos a apoyar para que lleguen a esas acciones necesarias de autocuidado. Y hay gente que a veces parece que no tiene lado y que no sabemos por dónde, pero está viviendo un proceso. Entonces hay que reconocer y ayudarle a que se reconozca el pasito. Si un pasito dio en estos 30 años de labor docente, bueno, pues ¿qué otro pasito puede dar? Porque a veces así sucede, a veces decimos, no, pues es que como va empezando no sabe, pero a veces tenemos gente que tiene muchos años pero que desde estas narrativas nos dice que las va a ayudar, que las vamos a ayudar. Entonces, valoren ustedes el pasito, si es chiquito, que las ayudan a dar. A lo mejor no va a ser lo mismo, no le vamos a cambiar la vida como a otras, o no nos va a llegar a significar tan ampliamente como otras, pero está ahí, nos está enseñando algo. Dicen que todos son maestros, entonces es un maestro que me está enseñando a ejercer mi liderazgo de otra forma, desde otra perspectiva. Con algunas es muy fácil ejercer nuestro liderazgo, pero otras nos llevan a reinventarnos, a buscar nuevas formas, las propias formas, porque ningún libro lo dice. Entonces agradezcanle eso, que las está ayudando a reinventarse y a que desquiten el sueldo. Entonces, es muy probable que vivan estas situaciones, váyanlas pensando para que también vean cómo las van a solucionar, qué les van a decir. Y como los memes, se nos va a venir una respuesta, pero que sea la más prudente. Algunas respuestas no van a ser las correctas ni las más adecuadas, entonces vamos a pensar una mejor manera de decirlo. Ya ven cómo le hacen meme a Montessori. Si han visto el que dice, bueno, pues entonces de los niños que le dice, pues que los dejen ahí, que se caigan y que se la rompan. Y dice, no, eso no podemos escribir, igual ustedes. Va a haber respuestas que no se pueden decir. El momento 2 ya es el momento de organizar, de plantear lo que vamos a vivir con las docentes. Y en este momento 2, el de ellas se llama narrativas, letras que hacen eco. Les van a hacer eco a ellas y también a nosotros. No sé si alcanza a tener las cajitas para todas mis compañeras, pero bueno, a lo mejor para ellas sí se las voy a llevar en FOMI, pero el de mi comunidad sí lo voy a llevar. Y su libretita también se las voy a llevar. Y ya. Y pues nos da un mapeo de lo que se va a vivir en este taller, que nos permite visualizar. Aquí nos pone este recuadro en el que nos dice que revisemos que la construcción de este taller parte de la perspectiva humanista, crítica y situada. No se trata de hablar por hablar ni de escribir por escribir y hay que terminar los productos o ya los compramos, yo ya los traigo para alcanzarnos a ir temprano, tampoco se trata de eso. Ese es un primer punto, la perspectiva humanista, crítica y situada, y el otro es la narrativa autobiográfica. Va a narrar la propia historia. Yo no puedo narrar la historia del otro.
¿Me ayudan a leer este recuadro? La perspectiva humanista, crítica y situada. ¿Quién la lee? Si gustas yo, Manda. Dani. Ah, ajá. Este, Adelante. perspectiva humanista, crítica y situada se basa en el diálogo, la reflexión, el análisis y el reconocimiento de los saberes y trayectorias profesionales de las y los docentes. Y tiene como propósito el fortalecimiento de la toma de decisiones pedagógicas y la transformación de la práctica docente, considerando aspectos como orientar la formación hacia la problematización de la práctica docente, coadyuvar el desarrollo humano integral de maestras y maestros a través del desarrollo de capacidades personales y profesionales para potenciar su acercamiento a la realidad, problematizarla e incidir en ella y promover prácticas dialógicas para el intercambio de experiencias y saberes profesionales. Gracias, Sí. Lore. Ah, Sí, es que no vi que tenía apagado el micrófono. En este narrar que van a hacer y desde esta perspectiva, les digo que se busca la autoformación, que se hagan responsables de su formación, que encuentren los problemas que hay en su práctica para incidir en ella, para transformarla, que yo vea que se me está haciendo difícil trabajar con esa perspectiva de equidad, de igualdad de género, porque en mi historia lo que yo viví, a lo que yo estuve acostumbrada fue que las mujeres hacían esto y los hombres eran esto. Y eso solo lo voy a poder cambiar desde mí, desde que yo reconozca esa historia que traigo. Entonces, el que yo vea formas diversas de trabajar en el aula, de qué manera yo puedo garantizar ese eje articulador de equidad, de qué manera yo voy a trabajar esa inclusión. Entonces, nos van a llevar a esas reflexiones, a que cada uno vaya identificando los problemas y que vaya visualizando la forma en que los va a atender, que priorice cuál primero. Para eso eso va a llevar esa problematización. Voy a encontrar esos problemas, pero también voy a buscar soluciones. Puedo hasta enlistarlos, así como lo hemos hecho en algunos procesos, y puedo priorizarlos, y puedo ver que unos problemas se relacionan con otros, y que con esta solución que yo encuentro para este problema, también estoy solucionando este otro. Dice que promovamos prácticas dialógicas, que hablemos, lo que llevemos a nuestras comunidades en este taller debe propiciar el diálogo entre iguales, horizontal, respetuoso. No vamos a hablar todos a la vez, pero así como cuando salimos a cenar con un grupo de amigas y cada quien va tomando la palabra de manera natural, también en esta comunidad, que de manera natural estemos compartiendo esas experiencias, que haya esa libertad para expresar y ese intercambio de experiencias y saberes profesionales, de los problemas que enfrentamos y a lo mejor con las experiencias de la otra, yo aprendo a solucionarlos en el aula. ¿Quién me ayuda a leer la narrativa autobiográfica? Dice, a través de esta se busca impulsar un proceso de transformación que permita construir y resignificar a las y los docentes por medio de la escritura, a través de enfatizar en la experiencia subjetiva, evocando momentos de aprendizaje, retos, sensaciones, emociones y sentimientos experimentados en la vida. La reconstrucción de la identidad, al analizar la forma en la que las vivencias han construido y reconstruido su identidad en su desarrollo personal y profesional. La reflexión crítica, para que el diálogo guíe el análisis de la práctica e identidad docente y no se centre en una única situación o se desvíe hacia la contención emocional. El análisis desde el contexto, permitiendo comprender que las experiencias dependen de momentos específicos de la vida
con condiciones propicias sin responsabilizar a la persona de lo ocurrido. Gracias. Aquí es importante generar ese diálogo y que luego las mandemos a escribir, porque si solo platicamos, se nos va a ir el tiempo. Entonces empezamos a dialogar, movemos en la mente ese diálogo interno y las mandamos a escribir, y dice que no se desvíe hacia la contención emocional, porque de repente estamos hablando de los problemas de la práctica y todo eso, y acabamos haciendo tamales, chilaquiles, pozole, que no se desvía eso, que nos podamos centrar. Entonces empezamos el diálogo y que ellas lo escriban para después poderlo compartir. Dice ahí estos puntos: la reconstrucción de la identidad, enfaticen la experiencia subjetiva, y ahí les pone algunos ejemplos de esa experiencia subjetiva, que hagan una reflexión crítica, que guíe ese análisis de la práctica y de la identidad docente. Ayúdenlas a que escarben en esa experiencia docente, a que cuando ellas hablen de algo que sucede en la práctica, que busquen desde dónde proviene, en su experiencia, en su historia, y si es necesario cambiarlo, si así consideran que ya debe de quedar, o de qué manera se puede mejorar. El taller para los docentes tiene este propósito general y estos propósitos específicos. Al final les dice que revisen que sí se hayan cumplido los propósitos. También es algo que yo tomo mucho en cuenta. A veces las orientaciones que hemos trabajado de Recrea, ¿se acuerdan que mencionaba los productos, o no me acuerdo cómo los nombra? Y el propósito, y yo me iba a revisar si mis propósitos se han cumplido. Eso siempre lo hago, lo reviso al inicio y al final, y les digo, a ver, si aquí dice que las maestras se reconozcan como sujetos integrales que entrelazan su vida personal, profesional a través de la exploración de sus experiencias y la reflexión sobre su bienestar, identidad y quehacer docente. Y ustedes tienen que reflexionar sobre sus experiencias personales y profesionales y las formas en que se influyen entre sí en la conformación de su identidad individual y colectiva. Entonces, al final les digo, a ver, si reflexionamos, ¿de qué experiencias hablamos? ¿De qué experiencias personales? ¿De qué experiencias profesionales? ¿Y de qué manera eso se ha interrelacionado con tu esencia de ser docente? ¿De qué manera te ha impactado en tu práctica? Y ahí nos damos cuenta si sí lo hicimos, si no lo hicimos, y en ese momento se rescata. Y luego me voy a ir al otro y dice que establezcan prácticas de autocuidado y bienestar integral, considerando sus particularidades como resultado de un ejercicio de autorreflexión. Y a lo mejor vamos a tener maestras muy fit y que dicen, no, es que yo en el ejercicio saco todo, pero vamos a tener otras que nos cuesta un trabajo levantarnos, que nos vamos a caminar un día, que pago el mes en el gimnasio y no vuelvo. Entonces, en este propósito sí debemos de tener claras aquellas prácticas de autocuidado que sí voy a comprometerme a realizar por mí. No las van a andar revisando ustedes, pero eso nos va a ayudar en todos los conflictos que se nos vengan. Y de bienestar integral, y nuevamente, si en mi colectivo, si en mi comunidad no las tenemos, las enlistamos. A ver, aunque sea una de cada una. De autocuidado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hábitos nos van a llevar a ese bienestar integral? En lo espiritual, en lo físico, en lo profesional. Yo eso hago. Si les sirve. Y ¿qué más nos falta? Y bueno, les decía yo que les da este mapeo de los tramos del taller. El taller se divide en 6 tramos. En la primera sesión viene hasta el tramo 4. Si ustedes van a ir viviendo el taller con las docentes, aquí viene, solamente tienen que ir leyendo y contestando, pero si vamos leyendo punto por punto es cuando se nos va el tiempo, porque en lo que leemos, en lo que comentamos y en lo que registramos, nos van a dar bien las 4 de la tarde y todavía nos va a faltar el tramo 3 o el 4. Entonces,
revisen ustedes su guía para que en lugar de leer podamos ir comentando lo que tiene la página, así como le estamos haciendo ahorita, que no leímos la parte de acá de arriba, pero sí esto. A ver, el tramo 1 es el del desarrollo humano y el autoconcepto. Dice que en esta experiencia de aprendizaje reflexionan y analizan cómo influyen sus experiencias personales en la construcción de su autoconcepto. Y de esto vamos a hablar, y entonces nos vamos a lo que tenemos que leer, a las preguntas que vamos a reflexionar y a la escritura. Yo así me ahorro mucho tiempo. El leer yo y el que ellas también tengan lectura previa de las orientaciones y ya saben de qué se trata. El llevar el material impreso, a ver si dentro de los desafíos ustedes saben que no tienen impresora, que en la comunidad las copias se las dan a 5 pesos cada copia y trae 44, pero en la escuela las podemos sacar. Bueno, pues si no quieren sacar las 44, a lo mejor es útil la libretita y que en la libretita vayan registrando con las hojas blancas y si quieren hacerle la portada bonita. Si cada una las puede imprimir, pues que cada una las imprima. O si quieren los productos, imprimir solo esas páginas, pues solo esas páginas las imprimen, ya como cada quien guste y se le acomode. Pero lo importante es escribir. Y vienen muchos ejercicios que las van a ir llevando. Está muy digerible, miren. Vienen unos para que a lo mejor lo puedan dibujar, como ellas quieran, lo pueden dibujar o lo pueden escribir, y ya de ahí las va a llevar a el texto breve de lo que tienen que registrar. Y así vienen todos los tramos. La primera sesión hasta el 4, que sería él y la docente desde la perspectiva integral. Entonces, en ese momento ya se debe de reconocer que los diferentes ámbitos, las diferentes esferas, lo van construyendo de manera integral, lo van impactando de manera integral. Aquí cerrarían un análisis de las esferas, personal, profesional y vida docente, el inicio de la narrativa sobre su identidad individual. Entonces, en el tramo 2, reflexionan de la trayectoria y trae ejercicios para reflexionar sobre esa trayectoria, las experiencias vividas en la escuela y en la vida docente. Viene un ejercicio, a ver, déjenme lo busco, porque les dice como en el programa escolar de mejora continua. No viene así la pregunta, pero sí les dice lo que, aquí está, en la página 17. Situación en la que puedo tomar acciones desde mis facultades docentes. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo cambiar? ¿Yo qué puedo transformar? Como docente, no como directora, porque no son directoras. Entonces, como docente, ¿yo qué puedo cambiar? ¿Qué está? Y hablábamos de la parte que les decía, bueno, es que se me hace muy difícil trabajar situaciones, trabajar proyectos integrando el eje de equidad, porque tengo juguetes para niños y para niñas, o porque se me sale decir que las niñas hagan esto, o cosas así. Entonces, esas son situaciones que pueden trabajar desde sus facultades. Voy a revisar todo lo que tiene que ver con equidad, las formas en que se pone en práctica. Voy a revisar ese eje articulador y a lo mejor otra dice, no, es que yo tampoco me había dado cuenta. Y la verdad, yo también me río cuando sucede tal cosa. Y luego dice, situación en la que necesito acompañamiento pedagógico. Y entonces ahí ya le van a decir a su directora, a su supervisora, qué es lo que necesitan, en qué necesitan ayuda de ella. Es que sabe que sí necesitamos en la dinámica que tenemos sobre esta actividad, no es que la haya visto, pero la pongo mucho de ejemplo, que a veces tenemos la dinámica de juguetes a la hora del recreo, que ya casi no se da, por eso se la di, pero tenemos los juguetes para niños y para niñas. Entonces, como escuela, vamos a cambiar esa dinámica y vamos a poner todos los juguetes juntos y vamos a empezar a buscar actividades que no fomenten estereotipos.
estereotipos de género, y hay muchos estereotipos. Hay estereotipos para hombres, para mujeres, pero también hay estereotipos en los que estamos categorizando a la comunidad homosexual. Si vemos un arcoíris, si alguien trae una pulsera de arcoíris, si alguien trae una blusa de arcoíris, ya la categorizamos y no siempre es. Entonces, así generan, ay, a ver si no me va a bloquear el video. Así se generan diversos estereotipos en nuestras escuelas. Esa es una. Ahora vamos con la inclusión. Hay que revisar. A veces decimos, no, es que el niño tiene dificultades para aprender, son necesidades de aprendizaje y más bien son dificultades en la enseñanza. Hay que revisar esas prácticas. O chocamos mucho con un alumno y es por sus formas de ser y por mis formas de ser. Y no es que tenga problemas de conducta. Son los problemas que a veces yo traigo en mi historia. Entonces, todo eso vamos a ir revisando. En la segunda sesión vamos a ir al tramo 5 y el tramo 6. Les dice que revisen los procesos, los horarios de cada colectivo, que los revisen porque a lo mejor va a haber partes del tramo que no las alcancen a terminar y puedan reunirse otro día para hacerlo, o puedan hacer una sesión en Zoom, una sesión en Meet y ahí trabajarlo, seguirlo platicando. Podemos integrar un Padlet y en ese Padlet poner cada quien sus narrativas. Podemos poner imágenes en ese Padlet que nos remitan a la primaria, a la educación básica, a la familia. En el tramo 5 les dice que construyen la identidad docente a partir de la colectividad. Reflexionará sobre las características que comparten en el colectivo y su interrelación para construir una identidad común. Por eso les decía que voy a llevar esta, para que pongamos las fotos en las que consideramos que estamos aportando algo a nuestra comunidad o que pongamos frases que me identifican como parte de esa comunidad, como parte de esa zona, como parte de esa escuela. Y en el tramo 6, prácticas de autocuidado y bienestar, nos pone aquí varias en las orientaciones de docente, varias que nos pueden servir. Viene un decálogo que también podemos imprimir muy bonito, con imágenes. Y nos dice que reflexionen sobre las acciones de bienestar que realizan para establecer prácticas de autocuidado en la escuela y otros espacios en colectivo. Y ahí es importante que encontremos esas acciones que son pertinentes a mis formas de ser. A que si es el refresco, bueno, pues, ¿qué voy a hacer para dejar el refresco? Me voy a comprar una botellita muy bonita para andar cargando agua y sentirme bien porque está de un color que me gusta y le voy a echar tragos todo el día. Acuérdenme, muchachas, que le tengo que tomar, porque cuando me vaya de aquí ya me la tengo que acabar. Entonces, eso en lo que nos podemos apoyar sería en el tramo 6. Les dice que se tomen un tiempo, ahorita o más tardecito, para que analicen el contenido del taller y descubran esas actividades propuestas que les digo, son 44 páginas. Nos decía un maestro en la primaria de mis niños, la tarea, si tienen dudas, me las mandan, pero antes de las 8, porque después, si les dejé comprar en la papelería, ya va a estar cerrado. Entonces ustedes también revísenlo, pero que sea horas en que si les falta algo de comprar, todavía esté abierta la papelería. Aquí tenemos una que nos abre, que nos cierra hasta las 10 de la noche o 10:30, no sé. Y abre los domingos, pero no sé si en sus lugares también haya una que cierre tarde. O hay Office Depot, no sé. Pero nosotros eso hacemos, corremos el domingo a las 9 de la noche a imprimir lo que nos faltó. Entonces, que no les pase eso como a mí. Hagan sus previsiones desde hoy para que puedan comprar y mañana disfruten su domingo familiar. ¿Qué les pareció nuestra sesión? Yo les quiero agradecer mucho porque no estaba lista y me tuve que obligar a hacerlo dentro de esas acciones. Muy bien, Dani, muchas gracias por orientarnos, porque pues siempre surgen dudas y ya compartiendo con
con personas como tú, de capaces, pues nos alivianas el trabajo. Me pareció genial a mí también, maestra Dani, muchas gracias. Siempre me llevo cosas maravillosas para poder implementar y crezco como profesional. Muchas